Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, de manera acelerada aumenta la positividad de la COVID-19 en el país. Por presuntos delitos electorales, Ministerio Público presenta requerimiento fiscal en contra de 5 personas. En Belice encuentran chaleco y cordón que podría haber utilizado Angie Peña al momento de su desaparición. Buenas noches, gracias por estar con nosotros iniciando la semana. Este es 11 Noticias, emisión estelar. Andrea Hernández, buenas noches. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Buenas noches a usted que nos acompaña en la emisión estelar de 11 Noticias. Hoy lunes 10 de enero de 2021, completamente en directo transmitimos para todos ustedes con las noticias de actualidad nacional e internacional. Conozca de inmediato las que hacen nuestro segundo bloque de titulares. Un Lempira incrementa la libra de carne de pollo en los mercados sanpedranos. En Nicaragua, Daniel Ortega asumió hoy su 5º periodo presidencial. A la ceremonia asistieron Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Juan Orlando Hernández de Honduras. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, vamos al detalle de las noticias. El COVID-19 sigue haciendo estragos en Honduras. Montón de infectados. Entre ellos el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, que ha puesto un tuit que más adelante le daremos lectura. En San Pedro Sula están a punto de llegar al máximo de capacidad de los hospitales públicos con gente con COVID. En las últimas 24 horas, los ingresos y las atenciones por COVID-19 en los hospitales públicos rebasaron drásticamente en San Pedro Sula, recintos que registran una positividad del 35% del virus. Ingresamos 10 pacientes a nuestro hospital. Esto quiere decir que el COVID va en aumento ya exponencial y quizás aquí el dato más preocupante es para las personas vacunadas. ¿Y por qué les digo esto? Porque las personas vacunadas creen que tienen licencia para quitarse la mascarilla. De igual manera, las pruebas de detección de COVID pasaron de reportar 300 a 2.000 semanales en los laboratorios de virología de la zona norte del país. En este momento hay un aumento, no se puede negar, en los contagios de COVID. Son casos muy puntuales, ¿por qué? Porque son personas o que no se han vacunado o que ya vacunados pues presentan enfermedades de base que condicionan su sistema inmune de respuesta y en ese sentido pues se ven afectadas y necesitan una atención hospitalaria, una atención de nivel 2. Las autoridades sanitarias instan a la población el uso de las medidas de bioseguridad. En un promedio diario ameritaron atención en el nivel hospitalario. Si su vacunación contra COVID e influenza será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Asimismo, en el Miguel Paz Barahona se atenderá de 8 de la mañana a 2 de la tarde, igual que en los macrodistritos de salud, tanto Rivera Hernández como Las Palmas y en el resto de centros de salud de la ciudad. Estos expertos recalcan a la población que las vacunas contra el COVID-19 no impiden que una persona se infecte, pero garantiza menores complicaciones en su estado de salud. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bueno, y eso es en las principales ciudades del país. Aquí en Tegucigalpa es igual, estaba hablando con Andrea hace un momento. Aquí en el canal también hay varios compañeros que tienen COVID, coronavirus.
sí andan haciendo la prueba, otros mañana van a hacerse pruebas, otros ya están confirmados. Aquí nosotros con Andrea con mascarilla cuidándonos, porque está perro, como decimos aquí en Honduras. Van más de 20,000 muertos, acuérdense de eso. Van más de 20,000 muertos por COVID y otra vez el COVID está haciendo estragos, no solo en Honduras, en Europa, en varias partes del mundo. ¿Cómo estamos en Tegucigalpa? Bien, en un momento presentamos esto, pero lo que decía Andrea, el COVID está haciendo estragos en el mundo ya, nuevamente. Hay que cuidarse. En Honduras van más de 20,000 muertos. Imagínense 20,000 muertos. Y la semana pasada reportamos un par de muertos, ¿se acuerda? Sí, y lo que preocupa también es el alto índice de positividad, porque de la cantidad de pruebas que se hacen al día, aproximadamente en la capital, el 40% son positivas y el 70% de personas que resultan contagiadas terminan en centros hospitalarios, lo que mantiene saturada la sala. Paz Manuel, Tegucigalpa, ¿cómo está? Autoridades de la Secretaría de Salud Pública, CESAL, y médicos expertos confirman que la positividad del COVID-19 en Francisco Morazán ya llega al 40%, con una tasa de hospitalización de un 70%, lo que confirma el dramático incremento de casos por el mortal virus. Después de los eventos masivos que hemos tenido por las fiestas electorales, por las fiestas navideñas, todo eso definitivamente ha provocado un alto contacto, y luego que sabemos que hay una diversidad de variantes que circulan en todo el mundo y nuestro país no es excepto. Los expertos aseguran que las cifras que actualmente está registrando el coronavirus son similares a las que se reportaron al inicio de la pandemia, lo que representa que el impacto en afectación y en mortalidad del virus podría superar las estadísticas del año pasado. Proporción importante en aumento, no solo en Honduras, en el mundo completo. Estados Unidos está tachonado de Omicron y aquí no es la excepción, están aumentando los casos y lo peor, está combinándose con influenza e incluso probablemente con dengue. Hemos tenido 58 nuevos ingresos el día de ayer, esto va incrementándose cada día, estamos en una ocupación de un 27% a nivel nacional de hospitalización. Nos preocupa porque cada vez vemos que se está incrementando paulatinamente, hay una tendencia ascendente. Se dijo que esto obedece al no cumplimiento de las medidas de bioseguridad y al distanciamiento social, también a la presencia de variables como la Omicron, que es 10 veces más contagiosa. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Una ocupación hospitalaria que supera el 70% en los pacientes de COVID-19 en los centros hospitalarios de la capital de la República, han reportado autoridades sanitarias en salas COVID, lo que confirma que unas 80 personas, oigan bien, 80 personas en estado delicado. Sí, hemos visto un incremento en los últimos días o en esos primeros días del mes de enero, donde anteriormente tuvimos 6 pacientes hospitalizados, en este momento tenemos 26 pacientes, incluso ya se habilitó espacios en una de las Clipper, la Clipper del Hato de en medio, para atender pacientes COVID. Ahí en ese lugar, en ese momento son 3 pacientes los que se encuentran en la Clipper del Hato de en medio, y posteriormente se aperturarán otros espacios en las diferentes Clipper, de esta forma pues dar esa respuesta que requiere la población. Y los contagios por COVID-19 también en mujeres embarazadas preocupan a los médicos hondureños, que ante el agravamiento de la pandemia lamentan que muchas futuras madres han descuidado las medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo de infección y no quieran recibir la vacuna. En las últimas horas, el Hospital Leonardo Martínez ingresó 5 mujeres gestantes con cuadro clínico de moderado a grave, situación que según expertos pudieron evitar. Si te vacunas, pues ha hecho que se confíen y se quiten la mascarilla, y los virus, aparte del COVID, andan en el ambiente. ¿Las mujeres embarazadas, doctor, siguen siendo afectadas por estas enfermedades?
Sí, lastimosamente están siendo las más vulnerables, por así decirlo, con cuestiones de infección por COVID-19. Y debido al alto índice de contagios, ya son varios los municipios del país que se han declarado en alerta. Así es el caso de Juticalpa, Olancho. Veamos el reporte con Roberto Olivera. El municipio de Juticalpa se ha decretado en emergencia sanitaria y tras esta declaratoria también ya se habla que el municipio puede llegar a un estado de cuidados intensivos debido a la situación que se está presentando. El doctor Noel García es el director del Hospital San Francisco de Juticalpa y nos habla de la situación actual. La señora ministra ya se le informó el día de ayer, me pidió un informe, ya se envió. Y estamos esperando respuesta. De no ser así, pues acudiremos al CODEN, acudiremos a la municipalidad para ver de qué forma nos apoyan. Claro, fueron 62 recursos que se fueron de la unidad de COVID, que estaban siendo pagados por el BID, ¿verdad? Manejado este fondo por ASAMUD de Catacamas, la cual pues entendemos que hay una transición de gobierno, pero tampoco nos vamos a dejar morir la gente solo porque viene un nuevo partido a manejar si seguimos siendo los mismos hondureños. Pues. Esta situación ha despertado la preocupación del Comité de Emergencia Municipal, los cuales ya están tomando acciones. El alcalde municipal de Juticalpa, en su condición de presidente del CODEM, hace el llamado a la ministra de Salud para que solvente los contratos de trabajadores de la salud y aumentar la capacidad de atención en el principal centro hospitalario del departamento de Olancho. En este momento se estamos atendiendo en el hospital solo con un médico y una enfermera por la noche. Esto no está bien, tenemos que mejorar y es ahí donde le estamos pidiendo a la señora ministra que busque fondos de donde sea, pero que encuentre para que puedan hacer alguna recontratación, porque si no la situación se nos vuelve caótica. Dentro de los puntos que nosotros estamos pidiendo de la emergencia es 1, que se recontrate este tipo de recursos, 2, que la región sanitaria pueda presentar un plan de abordaje o de contención de cómo vamos a manejar la emergencia, 3, que podamos reactivar nuevamente el SINAGER departamental para que rectore realmente esta situación, para que esto pueda caminar. Y 4, nosotros estamos pidiéndole a la región sanitaria un diagnóstico situacional de cómo estamos de recursos y de recursos logísticos como ser medicamentos y recursos humanos. Desde Juticalpa, Olancho, para 11 Noticias, Roberto Olivera. Y otra de las personas que ha resultado contagiado por COVID-19 es el expresidente de la República y coordinador general del Partido Libertad y Refundación, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. A través de su cuenta en Twitter lo ha dado a conocer de la siguiente manera: sin síntomas, pero prueba COVID-19 dio positiva. Estaré aislado 7 días, dice el expresidente. El proceso de traspaso de mando presidencial y las jornadas de trabajo con las comisiones técnicas que ha nombrado la presidenta Xiomara Castro están bien organizadas y las atenderemos virtualmente, ha dicho el expresidente Manuel Zelaya Rosales a través de su cuenta en Twitter. En otros temas, también el dengue mantiene de rodillas a la población hondureña. Veamos el reporte de Shirley Martínez. Las autoridades sanitarias alertaron que el dengue mantiene de rodillas a la zona norte de Honduras, cifras que sobrepasan a las de COVID e influenza en tan solo los primeros 10 días del 2022. Prácticamente al cierre del 2021 hay 2.266 casos. Nosotros hicimos el comparativo y realmente en el 2020 hay 1.918 casos, representa de que hubo un 16% de incremento. Y hablando en número de casos, 368. Ante la circulación de diversas enfermedades de preocupación, los galenos aclaran que fortuitamente cuentan con exámenes clínicos para diagnosticar cuando se trata de dengue, COVID o influenza. Realizamos la prueba para SARS-CoV-2 o COVID-19. También, gracias a Dios, tenemos ya habilitado el laboratorio del Centro de Salud del municipio de Pimienta y estamos haciendo exámenes complementarios, como ser la prueba o detección de antígeno para dengue y también hemogramas completos. Hay que eliminar el criadero, ¿verdad? La comunidad debe de estar, ¿cómo se llama?,
empoderada de que si no elimina el criadero, vamos a tener mosquitos, así de sencillo. Los municipios con las estadísticas más elevadas por dengue se encuentran Choloma con 673 casos, luego La Escolta Villanueva con 569 casos y Puerto Cortés con 272 casos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Después de que el presidente de México acudiera a su conferencia de prensa matutina sin cubrebocas y con voz ronca, confirmó que se contagió por segunda vez de coronavirus en medio de un aumento de los casos en México. Andrés Manuel López Obrador, de 68 años y quien se infectó por primera vez hace un año, confirmó este lunes su infección vía Twitter. Dijo que presenta síntomas leves, que permanecerá en aislamiento y se comunicará de manera virtual. Más temprano, tras afirmar que sus síntomas seguramente obedecían a una gripa, insistió en que los efectos de la nueva variante Omicron son más leves. López Obrador procedió a leer durante su conferencia un hilo de Twitter de un colaborador de La Jornada, un periódico afín al gobierno, haciendo suyos los consejos del tuitero que incluían el indicar que la variante Omicron solo provoca un COVIDcito. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Hoy las autoridades del Ministerio Público presentaron requerimientos fiscales contra 5 personas, oigan bien, por andar falsificando documentos electorales en las elecciones pasadas. Eso por andar queriendo, es que aquí no nos engañemos, y hay que decirlo. Hay algunos pícaros y picaritas que le dicen a gente que participa, yo le voy a ayudar en las bodegas, pero págueme para aumentarle los votos. Eso es un delito grave. Por eso hoy las autoridades del Ministerio Público acusan a 5 personas más. El Ministerio Público, mediante la Unidad contra Delitos Electorales, presentó en las últimas horas 4 requerimientos fiscales en contra de 5 personas quienes en su mayoría ocuparon un cargo en las juntas receptoras de votos en las pasadas elecciones generales del 28 de noviembre. A través de un comunicado, el Ministerio Público explica que la imputación penal para los 5 acusados es por el delito de falsificación de documentos electorales, tipificados en el artículo 543 del Código Penal. Los requerimientos fiscales se trata de alteraciones realizadas de manera dolosa que favorecieron a candidatos a diputados de 2 partidos políticos, enfatiza el documento de la Fiscalía. Asimismo, el ente acusador del Estado añade que quien falsifica documentos electorales debe ser castigado con la pérdida de la ciudadanía por el tiempo que dure el castigo. En ese sentido, la Fiscalía señala que se mantendrá atento a las decisiones judiciales con respecto a estos nuevos requerimientos fiscales a la espera de continuar con el impulso procesal de los casos. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Los secretarios de la Junta receptoras en las investigaciones que han hecho las autoridades del Ministerio Público sobre esto de fraude electoral son los principales sospechosos. Y esta gente puede ir a la cárcel. Pero, repito, de acuerdo a las investigaciones que han hecho los miembros del Ministerio Público, son los secretarios de las juntas receptoras los principales sospechosos de haber cometido fraudes electorales en las pasadas elecciones de noviembre, donde inéditamente, por primera vez en la historia, más de 10 partidos políticos se presentaron para buscar el favor del hondureño con su voto. Muchos de esos partidos no alcanzaron ni siquiera 5,000 votos. Ahora está la disyuntiva si estos partidos van a poder seguir participando en la próxima elección o, como dice la ley, tendrán que desaparecer. Vamos con estos detalles de la Fiscalía, que está señalando, repito, a los secretarios de las juntas receptoras como los principales ideólogos de los fraudes electorales. La portavoz del Ministerio Público, Lorena Calix, confirmó que la mayor parte de los involucrados en delitos electorales fueron secretarios de las juntas receptoras de votos en las elecciones generales, quienes realizando alteraciones favorecieron a candidatos a diputados de 2 partidos políticos, Libertad y Refundación y Partido Nacional. Un buen número de los acusados de secretarios que estuvieron en esa condición
en las juntas receptoras de votos, en diferentes urnas receptoras de votos y en diferentes puntos del país. En estas últimas acusaciones, las investigaciones realizadas por el Ministerio Público han determinado que estas personas habrían alterado los resultados. Expertos consideran que la imputación penal de los involucrados fue realizada con dolo y por su cargo se aprovecharon para cometer el ilícito. Por lo tanto, sugirió deben ser castigados con las penas correspondientes por falsificar documentos públicos como lo establece el artículo 543 del Código Penal. El dolo es la mala intención. Eso lo va a tener que determinar el Ministerio Público, pero en este momento si presentó una acusación es que existen los elementos del tipo penal para poder acreditar ese tipo de delito ante el órgano jurisdiccional competente. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle el beneficio de la duda al Ministerio Público para que haga una investigación más exhaustiva. Por lo anterior, afirman que las denuncias, pruebas contra los involucrados y las verificaciones administrativas del Ministerio Público son impulsos de precedentes en los próximos procesos electorales. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Bien, vamos al campo político. Sigue la polémica sobre la presidencia del Congreso Nacional. Recuerden que hay un acuerdo firmado entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, que uno de Salvador de Honduras presidiría el Congreso Nacional. Pero dice Guillermo Paz Manueles que no todos los de Libre están de acuerdo. Un grupo de diputados de la bancada electa de Libre rechaza la postulación de Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional, por considerar que no tiene la fuerza electoral suficiente para ocupar dicho cargo, aunque exista un acuerdo previo. Salvador colaboró con nuestro triunfo, pero la verdad es que el pueblo nos dio a nosotros 50 diputados y les dieron a ellos 10 diputados. Entonces lo que no nos parece es que el acuerdo no contempla de que hay que tener los votos. Y ahí no dice que hay que ir a buscar votos cachurecos, no dice que hay que ir a buscar votos liberales. Se dijo que el acuerdo suscrito entre Libre y el Partido Salvador de Honduras para que sea Salvador Narrala quien nomine al titular del legislativo no se dio a conocer a los diputados electos de Libre, por lo que se desconocen los alcances del mismo, además que se considera que hay parlamentarios con mayor experiencia y capacidad de diálogo en Libertad y Refundación. Lo idóneo es que se respete la designación que ha hecho el Partido Salvador de Honduras para que sea el ingeniero Luis Redondo quien presida el Congreso Nacional y que alrededor de él podamos articular una agenda legislativa que permita la gobernabilidad del país. Analistas aseguran que Libre deberá resolver lo más pronto posible este impasse para evitar que otros partidos presenten también planillas para elegir autoridades de la Cámara de Diputados. Es que si usted me pregunta a mí que si Luis Redondo es de mi conveniencia política, yo le diría que no, porque yo soy libre. Pero también le diría yo que por el bien de Honduras, por cumplir la palabra, por los acuerdos políticos, por ser ético, por ser moral, nosotros vamos a apoyar a Luis Redondo. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Bueno, la verdad que esto ha ocurrido, y lo platicaba con Andrea en el momento que estaba presentando la nota Guillermo, en todos los congresos. Hoy Carlos Montoya aquí dijo en la entrevista esta mañana que cuando él fue presidente, tuvo que hacer una alianza con los del Partido Nacional porque había 17 liberales que no estaban de acuerdo con que Carlos Orbín Montoya fuera presidente del Congreso Nacional y que entonces él hizo un acuerdo con los nacionalistas. Así ha sido, conté la historia del tiempo con Ricardo Maduro, cuando a Pepe Lobo ya lo habían presentado como ministro de Seguridad y terminó de presidente del Congreso. Pues ahora, sí, siempre sobre este tema, representantes tanto del Partido Salvador de Honduras como del Partido Libertad y Refundación andan contando que los cabildeos continúan a favor de unos y otros disfrazados de cursos. A través de un comunicado, miembros del Partido Salvador de Honduras denunciaron que varios miembros del Partido Nacional han convocado a una supuesta capacitación en el Congreso Nacional, disfrazada para cabildear acuerdos y alcanzar los votos necesarios para el nombramiento de la Junta Directiva de la Cámara Legislativa con el propósito de comprar voluntades, pero afirman que no lo lograrán. Hasta el momento tenemos alrededor de 70 votos y si todo sigue igual, deberíamos de poder elegir la nueva Junta Directiva con Luis Redondo como presidente del Congreso.
Asimismo, líderes del Partido Libertad y Refundación aseguran que las acciones del Partido Nacional corresponden a los últimos intentos del partido para obtener más aliados en el Congreso Nacional. Bueno, yo pienso de que hemos sido testigos todos estos 12 años de la forma como han actuado, así que no me extrañaría absolutamente nada que se pudiera estar gestando una situación de esa naturaleza. Intentarlo y habrá que ver la respuesta que tenga, ¿verdad? Todo lo que es, los que conforman el Congreso, si apoyan o no esa posición de esta gente. Por lo anterior, el diputado electo Tomás Zambrano aseveró que el Partido Nacional no tiene ningún plan para el nombramiento de la Junta Directiva y que los 44 miembros se mantienen con la mente abierta. La bancada todavía no se ha reunido, somos 44 diputados propietarios, 44 diputados suplentes. Hasta hoy no hemos tenido una reunión para fijar varias posiciones. Creo que eso falta mucho, la elección de la Junta Directiva Provisional el 21 de enero. Creería que la bancada del Partido Nacional va a fijar su posición después de la semana del 17 de este mes de enero. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Bueno, una cosa es los políticos frente a las cámaras y los micrófonos, otra cosa es atrás. Los cabildeos continúan en todos los partidos que tienen al menos un diputado. En ese nuevo Congreso, todo el mundo anda cabildeando. Esa es la verdad. No nos engañemos. Vamos ahora a la alcaldía de Tegucigalpa. Ha anunciado el alcalde electo Jorge Aldana que ese Trans 450 que ustedes están viendo y que tenemos ahí Aldana, le va a hacer una auditoría forense a las administraciones los que iniciaron con el Trans y los que siguieron con el Trans 450. La verdad que verlo en Tegucigalpa, eso da lástima. Es un país tan pobre que se haya perdido tantos millones y millones en eso. ¿Qué va a hacer Aldana? El alcalde electo del Distrito Central, Jorge Aldana, expresa que una de sus primeras decisiones a cargo de la comuna capitalina será realizar una auditoría forense al fallido proyecto del Trans 450, con el objetivo de saber si sigue siendo viable el plan o si por el contrario nunca podrá entrar en operaciones. Es importante tener una auditoría que nos permita tomar la decisión correcta. Decisión para poder vender, bueno, seguimos con el Trans, lo ponemos a funcionar, o esa decisión que nos diga cerremos el Trans y abramos las vías. Ya estamos hablando con las personas indicadas para que nos puedan dar tiempos, momentos, sobre todo en el momento que le podamos dar una respuesta urgente al pueblo capitalino sobre una obra que seguimos pagando, que es millonaria y que hoy se convirtió en un monumento a la corrupción. El Trans 450 es sinónimo de corrupción en la capital. Comenzará con pie derecho Aldana si le dice a los capitalinos qué pasó con estos fondos, señalan desde el FOSDE. Que fue un elefante blanco en donde la mayor parte de los costos no se tradujeron en un beneficio significativo para la población. Es más, el proyecto mismo, la infraestructura, se terminó convirtiendo en un elemento bastante negativo para la capital, en donde se prestó para la colocación de desechos y también para la habitación de las personas pues, que tienen alguna carencia de recursos, y que de alguna manera también fomentó otros elementos de desorden vial, en donde pues algunas calles se cerraban y no se tuvo en el corto plazo un mejoramiento del ordenamiento vial. La millonaria obra tiene un costo aproximado de 1.000 millones de lempiras y desde hace 8 años, desde que el exalcalde Ricardo Álvarez inauguró el primer tramo, la obra ha pasado por algunas demoliciones, ha quedado en desuso, ha sido utilizada como estacionamiento, como dormitorio de algunos indigentes, recriminan desde la Chico. Eso ha sido un ícono del desorden, del desastre, de la improvisación y quién sabe qué más cosas. La idea del Trans en sí es buena, o sea, venía a colaborar, a apoyar todo lo que es el transporte público, pero no ha pasado prácticamente nada. La auditoría también debe de servir para deducir responsabilidades penales o administrativas a quienes hayan hecho y deshecho con los fondos del Trans 450, concluyen los entrevistados. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Estamos de regreso con más de 11 Noticias, emisión estelar, y este día han surgido nuevos detalles en relación al caso de Angie Peña, joven desaparecida en la isla de Roatán el pasado 31 de diciembre.
En las costas de Belice fueron encontrados un chaleco salvavidas y una cuerda que forma parte de una moto acuática. Los hallazgos, según las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones, podrían estar relacionados a los que utilizaba la joven Angie Peña, quien desapareció de la isla de Roatán desde el pasado 1 de enero. El descubrimiento lo realizaron autoridades policiales de Belice y Honduras. De una posible evidencia, estamos hablando de un chaleco como instrumento para salvar vidas. En ese sentido, pues, se trae para tierras hondureñas para hacer el proceso de análisis correspondiente, haciendo una recolección de posibles fluidos o líquidos que se encuentren en el mismo, para ver si tiene relación, si este era el chaleco que portaba Angie Peña cuando se dirigió hacia el fondo del mar. También se encontró adherido a este chaleco una cinta que va enlazada con la llave. Esta siempre lo usa como mecanismo que si algo pasa con la persona turista que va ahí, pues pueda apagarse la moto acuática. Sin embargo, pese a las esperanzas que mantiene la familia de Peña de hallarla con vida, aseguran que estos accesorios no serían los mismos que Angie portaba el día de su desaparición, por lo que exigen que las investigaciones sean aún más profundas y se llegue a la verdad, porque hay rastros que el cordón y el chaleco no concuerdan en la forma de uso en la que fueron encontrados, según expertos en motos acuáticas, por lo que los familiares exigen que se analicen los mismos de una manera minuciosa. Están aquí en Puerto Cortés, ahora va para medicina forense, va a hacer una inspección ya más minuciosa. Hay que ubicarse uno y hay que tener confianza en Dios primero y después en las autoridades, ¿verdad? Que se está haciendo lo correcto. Lo único que puedo decir yo es que la jet ski tiene que aparecer sí o sí. Gisela Calix, 11 Noticias. Y preste atención a la siguiente noticia. 3 militares activos de las Fuerzas Armadas han sido capturados este día al trasladar 59 paquetes de supuesta marihuana en un camión con placas de la institución. Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal detuvieron y capturaron a 3 militares activos de las Fuerzas Armadas, quienes en un vehículo transportaban un cargamento de marihuana, y el hecho ocurrió en el desvío Los Limones, en el departamento de Olancho. Ellos prácticamente utilizaron el uniforme e instalaron una placa en un vehículo civil tipo camión marca internacional, color blanco, para transportar estupefacientes de Olancho al departamento de Francisco Morazán. Esta operación se realizó de forma interinstitucional con la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATI. Los detenidos son Juan Ángel Guillén, de 47 años de edad, Carlos Gabriel Almendares, de 34, y Kevin Rolando López, de 40 años, quienes de inmediato fueron remitidos a los tribunales de justicia y cancelados de la institución militar. Completamente fuera, ellos ya están separados, hay un proceso legal que ya inició y son actos bochornosos, podemos decir, penosos, que manchan la imagen de la institución, pero este tipo de manzanas podridas en algún momento van saliendo poco a poco. Al igual que la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el alto mando de la institución castrense investigan si estos 3 militares forman parte de una red de uniformados ligados a la narcoactividad en esta zona del país. Estamos pasando por una complejidad social muy fuerte y todos los aspirantes que ingresan a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas vienen de ese entorno de conflictividad social, de una pérdida de principios, de valores y todo lo que una sociedad debe mantener. En noviembre del año pasado fueron capturados 7 policías, también en el departamento de Olancho, quienes transportaban varios kilos de cocaína y marihuana. René Amaya, 11 Noticias. Y este día también se ha dado captura a un supuesto cabecilla de la Mara Salvatrucha MS-13, quien se hacía pasar, escuche usted bien, por un pastor evangélico, esto en Chamelecón. Las autoridades policiales capturaron a Javier Antonio Hernández Ponce, identificándolo como presunto cabecilla y consejero de la estructura criminal MS-13 desde hace 22 años,
quien se hacía pasar como pastor evangélico en el sector Chamelecón de San Pedro Sula. El nombre de Javier Antonio Hernández Ponce, de 41 años de edad, conocido en el mundo de las maras con el alias Viejo Lencho. Queremos mencionarles que hay muchas personas que dicen que todavía, ¿verdad?, él predicaba el evangelio y efectivamente lo hacía, pero de igual manera, según las investigaciones realizadas por los agentes de seguridad, se constata de que esta persona es miembro activo de la estructura criminal Mara MS y estaba asignado en el sector, más que todo realizando actividades de inteligencia para ellos mismos. Por su parte, miembros de la congregación donde predicaba el evangelio manifestaron que el imputado es inocente y que lo están juzgando por su pasado. Solo lo sacaron y lo sacaron a él limpio, sin nada. Se lo llevaron a la fuerza, me golpearon. ¿Cuánto él está pastoreando? Hace 3 años, 3 años. La iglesia se llama Casa de Oración Familiar, está en el sector de Chamelecón. La principal está en Tegucigalpa y él está pastoreando aquí en Chamelecón. Tiene 3 años de ser pastor él. Y aún así nosotros no quisimos huir porque sabíamos que nosotros no le debemos nada a nadie. Llegaron a las 4 de la madrugada a violar los portones, los abrieron y los sacaron. ¿Qué dicen las autoridades? ¿De qué lo están acusando? Es que no hay nada, no hay nada ahí. El detenido fue remitido ante las autoridades competentes para el debido proceso legal por suponerlo responsable del delito de asociación ilícita y portación ilegal de armas. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a pesar de los cuestionamientos internacionales, hoy Daniel Ortega y su señora asumieron el 5º mandato, el más largo en los últimos años, en Nicaragua por años y en Centroamérica, y ya en Latinoamérica uno de los más largos. 5º mandato. Hoy fue la ceremonia, estuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también estuvo el presidente cubano, estoy hablando de Miguel Díaz-Canel, y el de Honduras, Juan Orlando Hernández. Nuevamente Ortega, con un montón de la oposición en la cárcel, asumió más poder en Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asumió este lunes su 5º mandato, el 4º de forma consecutiva y el 2º en ser acompañado en la fórmula presidencial con su esposa, actual vicepresidenta de ese país, Rosario Murillo. A la ceremonia de juramentación asistieron los jefes de Estado de Honduras, Cuba y Venezuela, así como representantes de otras naciones, quienes acompañaron al gobernante nicaragüense en su toma de posesión. Ante Dios, ante la patria, ante nuestros héroes y mártires, ante el pueblo y las familias de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido. Sí, juro, y que Dios nos ayude. Ante Dios, ante la patria, ante nuestros héroes y mártires, ante el pueblo y las familias de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido. Sí, lo juro. Si sabe cumplirle a Dios, a la patria, al pueblo, que la alegría, seguridad y prosperidad de las familias nicaragüenses sean su mejor reconocimiento, sino que la patria, el pueblo y las familias nicaragüenses lo demanden, quede en posesión de su cargo. En su discurso tras jurar como presidente, Ortega criticó la política exterior estadounidense y pidió que esa nación del norte indemnizara a Nicaragua y que anularan el bloqueo a Cuba. Y ahora que está el vicepresidente, que era de Obama como presidente, que incluso se había comprometido con retomar la apertura, los acuerdos que había tomado Estados Unidos con Cuba, ahora más bien está endureciendo, recrudeciendo
Y lo mismo pasa con los inmigrantes. Un giro histórico, valiente, donde indemnice al pueblo nicaragüense, que es de justicia. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo justicia. Que cese el bloqueo en contra de la hermana República de Cuba. De esta manera, Ortega suma 26 años de permanecer en la presidencia nicaragüense y se convirtió en la persona que más tiempo ha permanecido en ese puesto, incluso sobrepasando a Anastasio Somoza. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. Bien, ¿cuáles son las reacciones aquí en Honduras ante este nuevo mandato de Daniel Ortega? Como bien decía nuestro compañero, ya superando al dictador Anastasio Somoza Debayle. Platicaba aquí, recuerden que Ortega llegó luego de una guerra sangrienta civil entre nicaragüenses, fue guerrillero. Me acuerdo aquella toma de Enden Pastor al Palacio Nacional y de María Teresa Telles, guerrillera que ayudaron a Ortega a salir de la cárcel, a ir a buscar el poder, y a la Telles, que le estaba contando aquí a Brian, compañera de él de guerrilla, también la metió presa antes de estas elecciones. Aquí en Honduras, ¿qué dicen de Ortega en su quinto mandato en Nicaragua? La toma de posesión de Daniel Ortega, presidente por quinta vez consecutiva de Nicaragua, ha generado reacciones en Honduras ante los lazos y la cercanía de ambas naciones. Este analista en Derecho Internacional es del criterio que en dicha ceremonia únicamente se ratifica un gobierno dictador rechazado por la gran parte del mundo. Es claro que ya lo que existe en Nicaragua es una dictadura y así ha sido calificado por los países que son referentes democráticos del mundo, la Unión Europea, los países miembros y los Estados Unidos, por supuesto. Este ex canciller de la República es del criterio que la situación política en ese país solo debe de ser juzgada por sus ciudadanos. Sin embargo, en cuanto a la relación con Honduras, no se debe de desconocer la historia de ambos países que tiene que prevalecer por siempre. Es una relación histórica, somos, además de vecinos, países a los que nos vincula una historia en común y que eso no lo vamos a poder cambiar. La historia no se puede modificar, solo se puede analizar y estudiar. Otros han visto este proceso de Nicaragua con mucho dolor y pena, ya que consideran que es el peor retroceso que se ha vivido en Centroamérica en los últimos años y esperan que ese escenario no tenga influencia en otras naciones. Eso se llama dictadura y eso es lo que hoy se ha perpetuado en Nicaragua. Es un retroceso, el peor retroceso en Centroamérica. Ojalá que no vaya a tener influencia en otros gobiernos de la región o del continente. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández estuvo presente en esta toma de posesión de Daniel Ortega, pero antes, en su cuenta de Twitter, temprano, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dio a conocer que el gobierno de El Salvador aún no reconoce la sentencia final de La Haya que ratifica el derecho de Honduras a la salida al mar Pacífico. El Salvador aún no acepta la sentencia final de La Haya que ratifica el derecho de Honduras de salida al Pacífico. Hasta rechaza el Tratado Honduras-Nicaragua que acepta la sentencia de La Haya. Nuestra presencia hoy en Managua demuestra lo esencial para Honduras, su relación con Nicaragua. Y así lo mencionó Daniel Ortega, el presidente hondureño, esta tarde y noche allá en Managua en lo que era la toma de posesión de Daniel. Damos la bienvenida a todos ustedes, queridos hermanos, y a un hermano centroamericano, presidente de la hermana República de Honduras, Juan Orlando Hernández, que ha tenido el coraje
de estar presente el día de hoy aquí, porque se quiere coraje estar presente aquí en Nicaragua. Como se quiere coraje defender el derecho internacional, Juan Orlando, cuando lo hemos hecho recientemente y firmamos aquí el tratado que no es más que el cumplimiento de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en relación con el Golfo de Fonseca y las delimitaciones marítimas y la salida al mar que compartimos con Honduras, Nicaragua y El Salvador, la Corte lo que mandó fue que nos pusiéramos de acuerdo nosotros, que negociáramos nosotros. Y eso es lo que hicimos. E invitamos a El Salvador que participara, pero no aceptó, ni siquiera aceptó el acuerdo que habíamos firmado antes, El Salvador, Honduras y Nicaragua, para desarrollar el Golfo de Fonseca en una zona de paz, en una zona económica, o en una zona de libre comercio, porque es realmente un tesoro que tenemos aquí para sacar de la pobreza a nuestros pueblos y sobre todo a los pueblos que están en la ribera. Pero El Salvador no quiso. No el pueblo salvadoreño, estoy seguro, sino las autoridades salvadoreñas. No quisieron. Y aquí firmamos ese tratado. Bien, hay que poner mucha atención. Cuando felicita a Juan Orlando y le dice que es valiente al estar ahí, se está refiriendo sin duda al gobierno de los Estados Unidos. Yo estuve viendo todo el discurso. Nosotros a través de nuestro hermano canal de televisión transmitimos toda la toma de posesión de esta tarde-noche en Managua de Daniel Ortega. Y ahí Ortega felicita a Juan Orlando por llegar y no tenerle miedo a los Estados Unidos. En una gran parte del discurso atacó a los yanquis. Ustedes escucharon ahí cuando pide que cese el bloqueo que le hacen a la hermana República de Cuba, representada ahí por su presidente. Y también insiste en que los salvadoreños, dice que no el pueblo salvadoreño, sino que da a entender que es Nayib Bukele, el presidente de la hermana República de El Salvador, que no quiere respetar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ya de inicios de los años 90, y que tampoco quiere respetar el documento que firmaron en algún momento los tres países, El Salvador, Nicaragua y Honduras, y recientemente lo que se firmó entre el presidente Ortega y el presidente Juan Orlando Hernández sobre esto, el derecho de Honduras de salida al mar Pacífico. Por su importancia, lo reiteramos. Bien, en ese discurso de toma de posesión de Nicaragua, repito, de Daniel, se pronunció sobre esa decisión de El Salvador de no reconocer el derecho de Honduras a la salida al mar Pacífico. Y a un hermano centroamericano, presidente de la hermana República de Honduras, Juan Orlando Hernández, que ha tenido el coraje de estar presente el día de hoy aquí, porque se quiere coraje estar presente aquí en Nicaragua. Como se quiere coraje defender el derecho internacional, Juan Orlando, cuando lo hemos hecho recientemente y firmamos aquí el tratado que
no es más que el cumplimiento de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en relación con el Golfo de Fonseca y las delimitaciones marítimas y la salida al mar que compartimos con Honduras, Nicaragua y El Salvador, la Corte lo que mandó fue que nos pusiéramos de acuerdo nosotros, que negociáramos nosotros. Y eso es lo que hicimos. E invitamos a El Salvador que participara, pero no aceptó, ni siquiera aceptó el acuerdo que habíamos firmado antes, El Salvador, Honduras y Nicaragua, para desarrollar el Golfo de Fonseca en una zona de paz, en una zona económica, en una zona de libre comercio, porque es realmente un tesoro que tenemos aquí para sacar de la pobreza a nuestros pueblos y sobre todo a los pueblos que están en la ribera. Pero El Salvador no quiso. No el pueblo salvadoreño, estoy seguro, sino las autoridades salvadoreñas. No quisieron. No quisieron. Y aquí... No el pueblo salvadoreño, dice Daniel Ortega, sino da a entender que es Nayib Bukele. Por cierto, me comentaba Andrea en el Twitter, ahí está el comunicado que hace la Cancillería salvadoreña, bastante fuerte, ¿verdad, Andrea? Sí, con puntos interesantes, licenciado, en donde, pues, sin duda se da a conocer la postura de El Salvador y por qué ellos no han querido, pues, ser parte de estos tratados y convenios que se ha tenido entre Honduras y Nicaragua. Ellos expresan directamente, y le invitamos a usted a ingresar a esa red social, porque dice que no existe equisencia en la supremacía salvadoreña en una eventual delimitación con el Océano Pacífico en virtud de ese tratado que menciona Daniel Ortega a través de su toma de posesión. Vamos a cambiar completo. Sí, sí. Importante esto. Deben respetar el fallo de La Haya a inicios de los 80, de los 90, perdón, y no lo está haciendo El Salvador. Por eso Ortega le dedicó bastante tiempo a esto del acuerdo firmado entre Honduras y Nicaragua. Bien, continuamos. Sí, así es. Continuamos a esta hora de la noche. Le presentamos nuestra nota positiva de hoy. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. El país 5 estrellas vuelve a destacar a nivel internacional con el joven hondureño Kevin Omar Sagastume Espinosa, quien recientemente se graduó con honores de su maestría en la prestigiosa Universidad de Australia Occidental, ubicada en la ciudad de Perth. El joven se convirtió en un orgullo catracho al culminar sus estudios de posgrado en ciencias biológicas enfocado en la zoología en la reconocida universidad, quien además logró obtener mención honorífica por sus excelentes calificaciones y rendimientos dentro de la institución extranjera. El hondureño, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, logró subir un escalón más en su vida profesional tras haber obtenido una beca que le permitió sacar su maestría en Australia. Cabe destacar que esta institución se encuentra entre las 10 mejores universidades del país oceánico y en el ranking de las 100 mejores a nivel mundial. La universidad es una de las principales centros de estudio en Australia y es reconocida internacionalmente por su excepcional aprendizaje e investigación. Kevin Omar Sagastume pone en alto el nombre de Honduras a través de su dedicación, disciplina y esfuerzo. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Protestas se dieron este día por parte de miembros de el IMPREMA, la Comisión de Transición. Luego de diálogos con ellos, asegura que no se van a utilizar los fondos de este instituto en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, por lo que protestaban más temprano en el día. Durante varias horas, maestros de distintos colegios magisteriales mantuvieron tomadas las instalaciones del Instituto de Previsión del Magisterio, bajo el argumento que la Junta Interventora podría invertir más de $110 millones de los fondos de esa institución en el Aeropuerto Internacional de Palmerola,
Los docentes dicen que ellos no permitirán tal extremo porque esto va en detrimento de sus intereses, tal como ha ocurrido en el pasado, que se ha dilapidado dinero que con esfuerzo han acumulado los maestros a fin de asegurar su futuro. Esto llegó para estar aquí, el magisterio llegó para estar aquí el tiempo que sea necesario, el tiempo que se permita tomar la decisión de desistir de esta intención nefasta. Que no vamos a aceptar nosotros una inversión que está en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, una obra que está totalmente descalificada por los entes que sí saben. Queremos hacer un llamado enérgico a la comisión que integra Hugo Noé Pino y que también integra Pedro Barquero, que han dicho que ven con suspicacia un dinero que están sacando de los fondos que son exclusivamente para la jubilación de los maestros. Horas más tarde, la situación fue conocida por la Comisión de Transición del gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro de Celaya, quienes se reunieron con los interventores del INPREMA, quienes se comprometieron a detener estas acciones a fin de no afectar las arcas de la institución. Sí, el propósito de la reunión era hacer una revisión de la posible inversión de los fondos del INPREMA en lo que es el proyecto del aeropuerto de Palmerola. Al final de cuentas, los representantes del magisterio y de los jubilados hicieron la solicitud que esa decisión no se tomara ahorita y que se pasara para cuando el nuevo gobierno estuviera instalado. Los interventores aceptaron esa propuesta. Mientras que por parte del gobierno central ningún funcionario se pronunció al respecto. Gisela Calix, 11 Noticias. Pasamos a conocer noticias en el plano económico. No cesan los incrementos del precio de algunos alimentos de la canasta básica. Un lempira sobre la libra de carne de pollo en San Pedro Sula. Imparables se han vuelto los incrementos a los productos de la canasta básica. Esta vez fue a la carne de pollo y sus derivados, que tuvo una alza de un lempira, sin previa advertencia según los locatarios, ya que hace un mes también existió movimiento de 2 lempiras. El precio anda de un lempira el aumento en la libra de pollo fresco partido. Con los otros subproductos pues no tengo todavía el dato correcto. Todo lo que es pollo entero, pollo fresco partido es un lempira el aumento. Los consumidores se sienten indefensos porque no hay autoridad que regule a las empresas productoras de carnes, lácteos y huevos, ya que se están aprovechando porque son de mayor consumo en la población. Bajé todo para poder comer, porque ya 500 lempiras es como 5 lempiras. Pues, esto que pudiera haber control, pero por lo que se ve no nadie hace nada por este país. Yo no veo nada de controles aquí de precios. Lo dicen en las noticias, pero ya la realidad es que pues, la verdad no. Los dirigentes de los trabajadores se sienten que están manos arriba y solo observando que sus bolsillos son saqueados, donde cada vez hay más gastos y menos ingresos. Hay que entender que esos son empleos precarios. Si los salarios mínimos son tan cortos, son tan pequeños, imagínate trabajando por hora, ¿qué ganará un trabajador y sin derechos de seguridad? Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, ya nos vamos, ya viene Marlon Mejía. Qué partidazo se jugó la Juventus y la Roma ayer en la Liga Italiana. Tendremos detalles, como siempre los de la Roma tenían un penal al final del partido y vio el partido. Hombre, no pude verlo, pero dice el gallo que estuvo buenísimo y reñido 4-3. Fíjese que primero iba ganando a Roma 3-1 y de ahí 4-3 remontaron. ¿Qué le pasó a las de la selección? Y al final, no, pero es de la Roma nunca sirve ese equipo. Nunca sirve en la ciudad eterna, en la representación de Italia, pero el equipo nunca sirve. Le pita un penal en el minuto 90 a favor del Roma. Y dije yo, ¿cómo es el Roma? Lo va a fallar, lo falló. No tienen esa fortaleza mental para mantener... es un equipo que nunca ha tenido fuerza. Y estaba frente a la Juventus, que jugó bien. Roma también jugó bien, pero al final ganó la Juve. Por cierto, alguien me decía ayer, creo que Fernando era el que me decía, que el portero había cuestionado, el mítico portero, ¿cómo se llama, Fernando? Que jugó tantos años en la Juventus, que Luigi Buffon cuestionó a Ronaldo, dijo que fue a deshacer la Juventus, que la Juventus era un equipo, era un conjunto, pero cuando llegó él
llegó él a deshacerles el equipo. Pero esto y más lo tiene Marlon. Nos vamos, Andrea. Así es, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Quédense con el gallo de los deportes, Marlon Mejía. Buenas noches.